La puerta se cerró detrás de mí con un sonido parecido al de la tapa de un ataúd. Y el hombre que me había citado, el tío de Nicolás, aunque parecía apenas mayor que nosotros, se recostó en su silla y dijo tres palabras que me helaron la sangre. Lo vas a dejar. Yo esperaba a un hombre mayor, de pelo gris, tal vez con una sonrisa amable. El tipo de pariente que quería conocer a la nueva novia de su sobrino con una copa de vino y una conversación trivial. En cambio, Luciano Vélez estaba sentado frente a mí en un comedor privado de La Escondida, de unos 30 y tantos años a lo sumo, vestido con un traje de carbón perfectamente cortado. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de ángulos afilados y precisión fría. Y cuando me miró, sentí como si estuviera catalogando cada error que había cometido en mi vida. Lo siento, logré decir. Mi voz de organizadora de eventos, tranquila, profesional, inquebrantable, ya se estaba resquebrajando. Me escuchaste, señorita Salazar. Su voz era baja, controlada, el tipo de tono que te hacía inclinarte incluso cuando cada instinto te gritaba que huyeras. Vas a dejar a Nicolás, esta noche, preferiblemente. Ciertamente antes del fin de semana. Mi bolso se deslizó de mis dedos entumecidos sobre la silla a mi lado. El restaurante zumbaba con conversaciones discretas y el tintineo de los cubiertos, pero nuestro rincón se sentía sellado al vacío, sin aire. No entiendo. Nicolás dijo que querías conocerme. Él dijo, mi sobrino dice muchas cosas. Luciano levantó un vaso de whisky, estudiando el líquido ámbar, como si contuviera respuestas que yo no podía ver. La mayoría de ellas están cuidadosamente elegidas para evitar verdades incómodas. Es su defecto de carácter más consistente. Las palabras cayeron como una bofetada. Había estado saliendo con Nicolás durante 3 meses. Un torbellino, sin aliento, el tipo de romance que me hacía olvidar las cuentas pendientes y las constantes críticas de mi jefe. Era encantador, generoso, siempre aparecía con flores o reservaciones en lugares que no podía pagar. Me hacía sentir vista de una manera que mi trabajo nunca lo hizo. Si esto es algún tipo de prueba, no es una prueba. Luciano dejó su vaso con cuidado preciso. Es un requisito. Vas a terminar tu relación con Nicolás y luego vas a ser vista conmigo públicamente en el tipo de eventos donde la gente se fija y recuerda. La habitación se ladeó. Me aferré al borde de la mesa, mis uñas cuidadosamente arregladas porque a Nicolás le gustaban, clavándose en el mantel blanco. Eso es una locura. No puedes simplemente ordenarme que puedo. Se inclinó ligeramente y capté el olor a colonia cara y algo más oscuro debajo, como humo y secretos. Y lo harás, a menos que quieras ser responsable de lo que le suceda a Nicolás si no cumple con ciertas expectativas familiares. Se me cerró la garganta. ¿De qué está hablando? Usted es una organizadora de eventos, señorita Salazar. Trabaja para eventos magnos en Polanco, Ciudad de México. Es buena en su trabajo, mejor de lo que su jefe le da crédito, pero está pasando apuros. Gastos médicos para la terapia física de su hermano, el alquiler de un departamento en la colonia Roma Sur que se come la mitad de su sueldo. Está a un mal mes de una crisis financiera. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo es que sé todo sobre las personas que entran en la vida de mi sobrino? Sus ojos oscuros nunca dejaron los míos, inquebrantables, implacables, especialmente cuando representan una complicación que él no puede permitirse. No soy una complicación. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, el miedo transformándose en ira. Soy una persona, la novia de Nicolás. Nosotros somos... Eres un problema. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera comentando el clima. Nicolás tiene responsabilidades, obligaciones que se establecieron mucho antes de que usted entrara en su vida. Su presencia continua pone en peligro su capacidad para cumplir esas obligaciones. Eso lo coloca en una posición muy peligrosa. Lo miré fijamente, tratando de procesar la crueldad casual en su tono. Está amenazándolo, a su propio sobrino. Estoy explicando la realidad.
Luciano ladeó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que hizo que el calor subiera por mi cuello a pesar del hielo en mis venas. Nicolás nunca debió involucrarse tanto con usted. Estaba destinado a ser algo casual, olvidable. En cambio, está hablando de presentarla a toda la familia, de hacerla una parte permanente. Ese nivel de apego es inaceptable. ¿Por qué? Mi voz se quebró. Porque no soy lo suficientemente buena para su familia. No soy lo suficientemente rica. No tengo suficientes contactos. Porque él tiene otros compromisos. Las palabras fueron cortadas, finales. Compromisos que no pueden romperse ni ignorarse. Su relación amenaza esos compromisos, lo que significa que lo amenaza a él. Un mesero apareció con aperitivos que ninguno de nosotros había pedido. Luciano esperó hasta que se fue, el silencio estirándose como un alambre tenso. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado aún más. Esto es lo que va a pasar. Vas a terminar con Nicolás esta noche. Le dirás que no funciona, que no estás lista para algo serio. Cualquier historia que le permita guardar las apariencias. Luego, vas a ser vista conmigo. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Disculpe? En eventos, cenas, recaudaciones de fondos. Los círculos importantes deben creer que nunca fuiste de Nicolás de una manera que importara. Que fuiste, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Una breve distracción antes de que conocieras a alguien más apropiado para tus ambiciones. ¿Usted? La palabra sabía a cenizas. Yo. Volvió a levantar su whisky, tomó un sorbo lento. Reescribe la historia. Nicolás simplemente estaba presentando a un talentoso organizador de eventos a su tío. Cualquier otra cosa fue una ilusión por su parte. Sin malentendidos, sin promesas rotas, sin razón para que nadie cuestione su juicio o lealtad. Lo miré fijamente, mi mente repasando las implicaciones. ¿Y si me niego? Entonces Nicolás paga el precio por sus errores. La temperatura de su voz bajó 20 grados. Lo he mantenido vivo y protegido a pesar de su talento para meterse en líos que no comprende. No permitiré que se destruya por una relación que nunca debió haber progresado tanto. Si te niegas a alejarte limpiamente, me aseguraré de que comprenda las consecuencias de desafiar las expectativas familiares de forma permanente. La amenaza flotó en el aire entre nosotros, cristalina. Lo lastimarías. Mi voz apenas superó un susurro. Hago lo que sea necesario para proteger los intereses de mi familia. La expresión de Luciano permaneció impasible, pero sus nudillos se pusieron ligeramente blancos alrededor de su vaso, lo que incluye enseñarle a Nicolás que algunas líneas no se pueden cruzar sin consecuencias. Es joven, imprudente, y claramente no te ha explicado lo que realmente significa ser parte de esta familia. Entonces explíqueme. Forcé las palabras a través de los dientes apretados. Dígame por qué tengo que desaparecer de su vida o verlo lastimado. Porque en mi mundo, señorita Salazar, las obligaciones importan más que los sentimientos. Nicolás tiene responsabilidades. Nació en acuerdos hechos antes de que tuviera edad para entenderlos. Su presencia altera esos acuerdos. Lo convierte en un riesgo. Dejó su vaso con un suave clic. Y los riesgos en mi negocio no sobreviven mucho tiempo. Pensé en la risa de Nicolás, su sonrisa fácil, la forma en que me había tomado la mano la semana pasada y me había hablado de llevarme a Sicilia. ¿Había sabido entonces que esto se avecinaba? ¿Había visto a su tío observando, calculando, preparándose para separarnos? ¿Cuánto tiempo, pregunté, cuánto tiempo tendría que fingir ser suya? El tiempo suficiente para que la historia se establezca. El tiempo suficiente para que Nicolás siga adelante y recuerde sus prioridades. Sacó su teléfono, tocó algo, luego giró la pantalla hacia mí. Esta es la deuda médica actual de su hermano. Este es su horario de terapia para los próximos 6 meses. Los números me revolvieron el estómago. Había estado haciendo malabares con planes de pago, usando tarjetas de crédito, ahogándome lentamente en tasas de interés, mientras mi jefe amenazaba mi seguridad laboral semanalmente.
Esta es la cuenta en la que depositaré los fondos mañana por la mañana si acepta mis términos. Otro toque y apareció un número de cuenta bancaria, suficiente para liquidar todo y cubrir su atención durante el próximo año, además de una mensualidad por sus servicios de consultoría. Era demasiado dinero, más de lo que ganaría en 6 meses en eventos magnos. Me le está comprando. Las palabras sabían amargas. Estoy resolviendo un problema mientras me aseguro de que se la compense por el inconveniente. Luciano se recostó. Sus ojos oscuros nunca dejaron los míos. Usted es buena leyendo habitaciones, señorita Salazar. Ha pasado años observando a la gente en los eventos, aprendiendo quién tiene el poder y cómo lo usa. Esa habilidad es valiosa. Le ofrezco pagarle lo que vale mientras protejo a Nicolás de su propio mal juicio. No se equivocaba. Había pasado incontables eventos viendo cómo las mesas se convertían en una guerra sutil, aprendiendo las jerarquías tácitas, notando quién no podía sentarse cerca de quién y por qué. Era la parte de mi trabajo en la que era mejor. La parte que mi jefe ignoraba mientras se atribuía el mérito de mi gestión de crisis. ¿Qué hay de Nicolás? Odié cómo mi voz se quebró al decir su nombre. ¿Qué le pasa si acepto? Él vive su vida, aprende a ser más cuidadoso con las consecuencias de sus elecciones. Finalmente comprende que esto fue una misericordia. La expresión de Luciano se suavizó casi imperceptiblemente y se mantiene a salvo, lo que es más de lo que logrará si continúa por este camino. Un teléfono zumbó. Luciano lo miró. Su mandíbula se tensó mínimamente, la primera grieta en su perfecto control. Se nos acaba el tiempo, señorita Salazar. Hay una recaudación de fondos este fin de semana que requiere mi asistencia. Debe decidir ahora si entra del brazo conmigo o si paso la próxima semana dándole a Nicolás una lección que no olvidará. Mis manos temblaban. Las presioné contra mis muslos, tratando de pensar más allá del rugido en mis oídos. Hace 3 meses había sido invisible, competente, pero ignorada, ahogándome en deudas, viendo a otras personas vivir las vidas que yo planeaba para ellas. Luego, Nicolás había entrado en las oficinas de eventos magnos para una consulta y de repente me había sentido como alguien digno de ser notado. Ahora su tío amenazaba con hacerle daño a menos que yo desapareciera. Pero este hombre frío y peligroso que diseccionaba mi vida como un cirujano, me ofrecía otra cosa. No amor u honestidad, sino influencia, dinero, una salida de la deuda que me mantenía despierta por las noches. Una oportunidad de ser más que la asistente que arreglaba problemas mientras alguien más se llevaba el crédito. Quiero condiciones. Mi voz se estabilizó. Si voy a hacer esto, necesito garantías. Algo brilló en el rostro de Luciano. Sorpresa, tal vez. O respeto. Nómbralas. Mi familia se mantiene completamente fuera de esto. Cualquiera que sea el mundo en el que usted y Nicolás operen, mi madre y mi hermano nunca serán tocados por él, jamás. Sostuve su mirada, aunque sentí como si estuviera mirando aguas profundas. Y no voy a mentir por usted a la policía ni hacer nada explícitamente ilegal. Planificaré sus eventos. Seré vista con usted, pero no voy a encubrir crímenes. ¿Razonable? Él asintió una vez. ¿Algo más? Nicolás no se lastima, ni ahora, ni después, ni como castigo por algo que hice o no hice. Mi voz se endureció. Me está obligando a esto amenazándolo. Bien, pero el trato solo funciona si él se mantiene a salvo. Completamente a salvo. Luciano me estudió por un largo momento, y pude sentirlo recalculando, ajustando cualquier evaluación que había hecho cuando entré por la puerta. De acuerdo. Mientras cumplas con tu parte, Nicolás permanece intocable. Era una trampa disfrazada de negociación, pero aún así era mejor que ver a alguien a quien quería ser lastimado por mi culpa. Una cosa más. Levanté mi bolso con manos que finalmente habían dejado de temblar. Rompo con Nicolás yo misma. No por mensaje de texto, no a través de usted. Él tiene que ver mi cara cuando le diga que se acabó. Esta noche. Luciano se puso de pie, abotonándose el saco con facilidad practicada. Antes de que pierdas el valor.
No estoy perdiendo nada. Me puse de pie también, forzándome a mirarlo a los ojos, aunque él me superaba por varios centímetros. Estoy tomando una decisión, la única decisión que me ha dado. La boca de Luciano se curvó en lo que pudo haber sido aprobación. Mi chofer la llevará al apartamento de Nicolás. Tendrá una hora para terminar las cosas limpiamente. Luego asistiremos a una vista previa en la Galería Alta Vista. Muy público, muy visible, muy el tipo de lugar donde las historias comienzan. Se movió alrededor de la mesa y de repente estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, los hilos plateados en su cabello oscuro en las sienes. Joven, pero no tan joven como había pensado al principio, curtido por algo que iba más allá de los años. Una última cosa, señorita Salazar. Su voz bajó aún más, íntima de una manera que envió calor a mi estómago, a pesar de todo. Cuando estemos en público, me llamará Luciano, y me mirará como una mujer mira a un hombre que ha elegido, no a uno que ha sido forzada a aceptar. ¿Puede hacer eso? Pensé en cada evento de alta presión que había salvado, cada sonrisa que había forzado a través del agotamiento y la condescendencia, cada vez que había hecho creer a la gente que estaba tranquila cuando me estaba ahogando. Soy muy buena en mi trabajo, dije en voz baja, incluso en las partes que no están en la descripción oficial. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Bien, porque en mi mundo, señorita Salazar, las malas actuaciones tienen consecuencias que no querrá descubrir. Abrió la puerta y yo salí a una vida que no había elegido, pero que no podía rechazar. La tapa del ataúd, me di cuenta, se había cerrado en el momento en que acepté conocer al tío de Nicolás. Simplemente no sabía todavía que estaba siendo enterrada viva. El departamento de Nicolás estaba en Polanco, todo de ladrillo expuesto y ventanales de piso a techo que probablemente costaban una fortuna. Siempre había asumido que tenía dinero familiar. Ahora entendía que era algo más oscuro. Abrió la puerta con esa sonrisa de la que me había enamorado hacía 3 meses, ya extendiendo la mano hacia mí. Aria, hola, no te esperaba hasta más tarde. El tío Luciano no te retuvo demasiado, ¿verdad? Le dije que no fuera muy duro con el interrogatorio. Entré, pero no me moví a sus brazos. Su sonrisa vaciló. Necesitamos hablar. Eso suena ominoso. Intentó ser ligero, pero ahora podía ver la tensión en sus hombros. ¿Te asustó? Porque te prometo que no es tan malo como parece. Simplemente se toma muy en serio lo de tío protector. Nicolás. Mi voz salió plana. Muerta. No puedo seguir con esto. El color se drenó de su rostro. ¿Qué? ¿Aria? Lo que sea que haya dicho, no tuvo que decir mucho. Me abracé a mí misma, de repente con frío a pesar del calor del departamento. Tienes obligaciones, cosas familiares que no entiendo y de las que aparentemente no puedo formar parte. Y no puedo seguir saliendo con alguien que viene con ese tipo de complicaciones. No. Cruzó la habitación hacia mí en 2 zancadas, buscando mis manos. No. Lo que sea que te haya dicho, podemos resolverlo. Puedo hablar con él, hacerlo entender. ¿Entender qué? Me aparté y el dolor en sus ojos casi rompió mi resolución. ¿Que quieres seguir viéndome a pesar de que te pone en peligro, a pesar de que tu familia no lo aprueba? No me importa lo que aprueben. Pero su voz se quebró en la mentira. Aria, te quiero. Estos últimos 3 meses han sido maravillosos. Forcé las palabras a salir, pero no son reales, no de la manera que importa. Tienes una vida de la que no puedo ser parte y yo tengo problemas que necesito resolver por mi cuenta. Esto siempre iba a terminar. Mejor ahora que después. Me miró fijamente y lo vi pasar por la negación, la ira, la desesperación. Finalmente, aterrizó en algo que parecía una comprensión rota. Él te convenció, te amenazó de alguna manera. ¿Qué te dijo? No importa. Me dirigí hacia la puerta, necesitando irme antes de desmoronarme. Estoy tomando la decisión que nos mantiene a salvo a todos, incluyéndote a ti. Aria. Lo siento, Nicolás. Lo miré por última vez, memorizando el dolor en su rostro para recordar lo que costaba el control de Luciano Vélez.
Lo siento de verdad. Me fui antes de que pudiera detenerme, antes de que pudiera cambiar de opinión. El chofer de Luciano me esperaba afuera, apoyado en un sedán negro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Abrió la puerta sin decir una palabra y me deslicé en el asiento trasero donde Luciano revisaba algo en su teléfono. Está hecho, dije. Él levantó la vista, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro con precisión clínica. Estás llorando. Me toqué la mejilla, la encontré húmeda. Acabo de romper con alguien a quien quería porque su tío amenazó con hacerle daño. ¿Qué esperabas? Compostura, pero me tendió un pañuelo de su bolsillo. Tela de verdad, monogramada. Tiene 20 minutos para arreglarse antes de que lleguemos a la galería. Quise tirárselo. En cambio, lo presioné contra mis ojos e intenté respirar. Estará bien, dijo Luciano en voz baja. Mejor que bien, una vez que recuerde lo que realmente es importante. Querrá decir, una vez que recuerde tenerle miedo a usted. El miedo es solo otra forma de protección, señorita Salazar. Volvió a su teléfono. A veces las personas que amamos necesitan ser protegidas de sí mismas. No respondí. No había nada que decir que no sonara como si estuviera tratando de convencerme de que esta era la elección correcta. La Galería Altavista era todo lo que esperaba. Elegante, cara, llena de gente que hablaba en tonos bajos y cultos sobre arte que no entendía. Las manos de Luciano se posaron en mi cintura al entrar, cálidas a través de la fina tela de mi vestido. Luché contra el impulso de apartarme. Sonríe, murmuró cerca de mi oído. Se supone que te estás divirtiendo. Se supone que estoy vendiendo una mentira. Corregí, pero sonreí de todos modos. Profesional, practicada, la misma sonrisa que usaba en los eventos cuando los clientes eran difíciles. Sus dedos presionaron ligeramente más fuerte contra mi columna. Mejor, pero menos servicio al cliente, más interés genuino. Piénsalo como una pieza de performance. Soy una organizadora de eventos, no una actriz. Esta noche eres ambas. Me guío hacia un grupo de personas bien vestidas cerca de una enorme pintura abstracta. La pareja de la izquierda son los Hernández. Dinero antiguo, nuevas ansiedades por el fracaso de la startup de su hijo. La mujer de rojo es Verónica Rangel, capitalista de riesgo, recientemente divorciada, buscando su próxima inversión. O marido, preferiblemente ambos. Parpadeé. ¿Cómo es que...? Presto atención. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi espalda. Casual, posesivo. Ahora mira cómo te miran. A nosotros. Tenía razón. Al acercarnos, vi el destello de interés, la rápida evaluación. La mirada de Verónica Rangel pasó del rostro de Luciano al mío, deteniéndose donde descansaba su mano, calculando la naturaleza de nuestra relación. Luciano, ella le extendió la mano, sus pulseras tintineando musicalmente. No sabía que estaba saliendo con alguien. Yo tampoco, hasta hace poco. Su tono tenía la calidez justa para sonar genuino. Verónica, ella es Aria Salazar. Es una organizadora de eventos magnos, brillante para leer lo que la gente necesita antes de que sepa cómo pedirlo. Le estreché la mano, reconociendo la prueba de inmediato. Ella esperaba ver si me sometería a Luciano, dejar que él hablara, demostrar que era decorativa en lugar de sustancial. Es una habilidad de supervivencia en mi industria, dije, aunque estoy descubriendo que se traduce sorprendentemente bien a las inauguraciones de galerías. Por ejemplo, usted ha mirado su teléfono 3 veces en el último minuto, lo que significa que está esperando una llamada importante o evitando a alguien que se encuentra actualmente en esta sala. Las cejas perfectamente arqueadas de Verónica se alzaron. Lo segundo, la nueva novia de mi exmarido está cerca del jardín de esculturas, y no estoy lista para esa conversación en particular. Entonces, ¿podría sugerirle el ala contemporánea? Señalé sutilmente hacia un pasillo a nuestra derecha. Menos tráfico peatonal, mejor arte de todos modos, y una salida que conduce directamente al nivel de estacionamiento si la necesita. Ella se rió,
sorprendida y genuina. Me gusta, Luciano. ¿Dónde la tenías escondida? No la tenía. Su mano se movió ligeramente en mi espalda, un movimiento que se sintió casi como aprobación. Simplemente tengo la suerte de que accedió a tolerar mi compañía. Mujer inteligente. La mirada de Verónica se agudizó sobre mí. Llámame la próxima semana. Estoy planeando una fiesta de lanzamiento de producto en 6 meses y creo que podríamos tener mucho de qué hablar. Ella se alejó y sentí algo desanudarse en mi pecho. Una conversación, una pequeña victoria, y de repente no era solo la misteriosa nueva compañera de Luciano Vélez. Era competente, valiosa. Bien hecho, murmuró Luciano. Ella le contará al menos a 6 personas sobre ese intercambio, lo que significa que para mañana la historia no será sobre Nicolás en absoluto. ¿Es eso todo lo que le importa? Me volví para mirarlo por completo. ¿Las apariencias? En mi mundo las apariencias lo son todo. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Pero también quedé genuinamente impresionado. La leíste en segundos y le diste exactamente lo que necesitaba sin hacer obvio que la estabas ayudando. Es mi trabajo. Es un don. Me guío hacia el bar, y es más raro de lo que crees. Nos quedamos en la galería durante 2 horas. Luciano me presentó a docenas de personas, políticos, empresarios, socialites, todos ellos orbitándolo con diversos grados de cautela y respeto. Observé cómo las conversaciones cambiaban cuando él hablaba, cómo la gente elegía sus palabras con cuidado, cómo sus declaraciones más silenciosas tenían el mayor peso. Esto no era solo riqueza o influencia, esto era poder, y a mí me estaban posicionando como alguien que estaba a su lado. «Estás mirando», dije durante un raro momento a solas cerca de una exhibición de fotografía. «Estoy observando», me tendió una copa de champán. «Eres mejor en esto de lo que esperaba». Decepcionado de que no me esté desmoronando. Intrigado de que te estés adaptando. Me estudió con esa atención inquietante. La mayoría de las personas que he traído a mi mundo o se desmoronan bajo presión o se esfuerzan demasiado por demostrar su valía. Tú no haces ninguna de las dos cosas. Quizás solo soy buena ocultando lo aterrorizada que estoy. Quizás su boca se curvó ligeramente. O quizás te estás dando cuenta de que eres capaz de más que servir café y arreglar mesas para gente que no aprecia tu talento. Las palabras calaron más hondo de lo que quería admitir. ¿Cuántas veces había tragado las críticas de mi jefe, asentido ante críticas que no merecía, me había hecho más pequeña para que los clientes se sintieran más grandes? Su teléfono ha zumbado 4 veces en la última hora, dije, desviando el tema. Asuntos importantes, siempre. Pero él no lo alcanzó. Nada que no pueda esperar. Lo encuentro difícil de creer. Me parece el tipo de persona que hace que todos lo esperen, no al revés. Perceptiva. Se movió un poco más cerca y capté ese olor de nuevo. Colonia y humo y algo más oscuro. Pero esta noche, la prioridad es asegurarnos de que todos aquí nos vean, nos recuerden, nos conecten en sus mentes como una unidad, no como 2 personas separadas que por casualidad llegaron juntas. Estamos construyendo una historia, dije lentamente, la comprensión encajando. No solo me estás presentando, estás creando una narrativa que borra completamente a Nicolás. Ahora estás pensando estratégicamente. Su voz bajó aún más. En mi negocio, señorita Salazar, la historia que la gente cree es a menudo más importante que la verdad. ¿Y qué historia le estamos contando? Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en mi boca por un momento demasiado largo. Que conocía a alguien inesperado, alguien que no viene de mi mundo, pero lo entiende instintivamente, alguien que me desafía de formas que no anticipaba. El calor brotó en mi pecho. No deseado era inconveniente. Eso es una ficción, ¿no es así? Él levantó una mano, me apartó un mechón de cabello detrás de la oreja con dedos que eran sorprendentemente suaves. Negociaste conmigo esta noche cuando la mayoría de la gente simplemente habría obedecido. Estableciste condiciones. Demandaste protección para Nicolás, incluso cuando lo estaba usando como palanca contra ti. Eso no es ficción, Aria.
Eso es lo que eres. Era la primera vez que usaba mi nombre de pila. La intimidad me recorrió la columna vertebral. Deberíamos irnos, dijo, con voz áspera. Ya nos han visto lo suficiente por una noche. Su chofer nos llevó de vuelta a mi departamento en la colonia Roma Sur, un contraste discordante con la elegante sofisticación de la galería. El pasillo olía a la cena quemada de alguien, y el ascensor estaba roto de nuevo. No tiene que acompañarme, dije mientras Luciano me seguía hacia las escaleras. No estaba pidiendo permiso. Subimos 3 tramos en silencio. En mi puerta, busqué a tientas mis llaves, hiperconsciente de él detrás de mí en el estrecho pasillo. Gracias, dije con rigidez, por la noche, por cumplir su palabra sobre Nicolás. La noche aún no ha terminado. Se apoyó en el marco de la puerta mientras yo la abría, su expresión ilegible. Necesito que hagas algo por mí mañana. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Hay una gala benéfica en el Gran Salón de los Virreyes. Uno de mis hoteles la organiza, lo que significa que se espera que asista y sea encantador con los donantes. Su boca se torció ligeramente al decir la palabra encantador. Necesito que estés allí como mi acompañante y como consultora. La coordinadora de eventos que contrataron es competente pero poco inspirada, y hay un problema potencial con la disposición de los asientos. ¿Qué tipo de problema? El tipo que podría resultar en una confrontación muy pública y muy fea entre dos familias que necesitan mantener la apariencia de civilidad. Sacó su teléfono, me mostró un mapa digital de asientos. Dime qué ves. Lo estudié. Mi cerebro cambió automáticamente al modo de trabajo. Tardé menos de 30 segundos en detectar el problema. Mesa 7 tiene al representante de los Moretti sentado directamente frente a alguien llamado Salvador Chava Ruiz, y según el espaciado, estarán haciendo contacto visual toda la noche. ¿Y por qué ese es un problema? Porque ha puesto a enemigos en la misma mesa. Lo miré. O como mínimo, a personas que tienen un grave resentimiento. Por la forma en que están posicionados, cada vez que uno de ellos tome su vino, el otro lo notará. Cada conversación se sentirá como un desafío. Para el postre, alguien dirá algo que no podrá retractarse. La expresión de Luciano cambió a algo que parecía casi satisfacción. La coordinadora insistió en que este arreglo estaba bien, que yo estaba siendo paranoico. Entonces ella no entiende cómo funciona la gente. Hice zoom en el gráfico. Necesita separarlos por completo. Ponga a Moretti en la mesa 3, cerca del escenario. Es una posición de poder, así que no se sentirá degradado. Mueva a Ruiz a la mesa 9, en la parte de atrás, pero cerca del bar. Estará demasiado ocupado haciendo contactos para darse cuenta de que ha sido reubicado y ninguno de ellos tendrá que mirarse toda la noche. Eso es exactamente lo que pensé. Se guardó el teléfono, pero necesito que estés allí mañana por la noche para asegurarte de que nada más esté a punto de explotar y para manejar cualquier problema de último minuto que surja. Tengo trabajo mañana, mi trabajo real. Llame para decir que está enferma. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Le pagaré el triple de su salario semanal por una noche de trabajo y me aseguraré de que Eventos Magnus obtenga un contrato muy generoso para futuros eventos en mis propiedades, con usted específicamente nombrada como la planificadora principal. Lo miré fijamente. Ese tipo de contrato cambiaría todo. Mi jefe tendría que tomarme en serio. Tendría influencia, seguridad, tal vez incluso un camino para iniciar mi propia empresa eventualmente. Esto es soborno, dije. Esto es negocio. Se enderezó, y de repente el estrecho pasillo se sintió aún más pequeño. Usted tiene una habilidad que necesito. La estoy compensando adecuadamente. Lo que suceda en Eventos Magnos es simplemente una consecuencia de que yo reconozca un talento que su empleador ha estado desperdiciando. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Bien, me crucé de brazos. Pero estoy allí como consultora, no como su acompañante. Si veo problemas, los arreglo. No me quedo sonriendo mientras los desastres se desarrollan. No se me ocurriría detenerla. Algo parpadeó en sus ojos oscuros. De hecho, cuento con ello.
Se giró para irse, luego se detuvo en la parte superior de las escaleras. Una cosa más, mañana use algo que la haga sentir poderosa. No sexy, no delicada, poderosa. Va a entrar en una sala llena de gente que intentará categorizarla y descartarla. No se lo permita. ¿Por qué le importa lo que piensen de mí? Porque ahora eres mía. La posesividad en su voz envió calor a mi estómago, y no tolero que la gente subestime lo que me pertenece. Desapareció por las escaleras antes de que pudiera responder. Me quedé en mi puerta, con el corazón acelerado, la mente dándole vueltas. Hace 12 horas, yo era la novia de Nicolás, luchando por mantenerme a flote. Ahora, ¿qué era de Luciano Vélez? Novia falsa, consultora, peón. No tenía palabras para lo que me había convertido. Pero mientras cerraba la puerta con llave y me quitaba los tacones, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de su mano en mi espalda, su pulgar trazando ese pequeño y deliberado círculo, o la forma en que me había mirado cuando leía a Verónica Rangel como un libro abierto, como si yo fuera algo peligroso que no esperaba encontrar, como si ya fuera más de lo que había sido esta mañana. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, tomé mi teléfono y llamé para decir que estaba enferma para mañana. Mis manos firmes, mi voz tranquila. La tapa del ataúd se había cerrado, pero quizás yo era quien sostenía los clavos. El gran salón de los virreyes brillaba como un joyero, todo candelabros de cristal y bordes dorados. Llegué 2 horas antes que los invitados, mi tablet cargada con el plano de asientos actualizado y una lista de posibles desastres que el equipo de Luciano había detectado. La coordinadora del evento, una mujer llamada Patricia, de cabello plateado y esa sonrisa condescendiente que yo conocía íntimamente, levantó la vista de su portapapeles cuando entré. ¿Y ustedes? Arias Salazar. El señor Vélez me pidió que consultara sobre los arreglos finales. Mantuve mi voz agradable, profesional. He revisado el plano de asientos y tengo algunos ajustes que deben implementarse antes de que lleguen los invitados. Su sonrisa se tensó. He estado coordinando eventos en el Gran Salón de los Virreyes durante 15 años. Estoy bastante segura de que todo está en orden. Estoy segura de que sí. Saqué mi tablet, pero el señor Vélez solicitó específicamente que la mesa 7 fuera reconfigurada. La disposición actual crea algunas líneas de visión incómodas. El señor Vélez aprobó mi diseño hace 3 días y ahora ha pedido cambios. Sostuve su mirada fijamente. Podemos hacer esto de forma colaborativa o puedo llamarlo directamente. Usted elige. Ella parecía querer discutir, pero algo en mi expresión debió convencerla de que no estaba mintiendo. Bien, ¿qué cambios? Pasamos la siguiente hora reorganizando el plano de planta. Patricia cedió ligeramente cuando se dio cuenta de que realmente sabía lo que estaba haciendo, que no era solo una novia jugando a tener opiniones. Eres buena en esto, admitió de mala gana mientras reposicionábamos la mesa de Ruiz. ¿Dónde te entrenaste? En el campo de batalla, en su mayoría. Ajusté el ángulo de un centro de mesa. A prueba de fuego en una agencia del centro donde los errores te hacen despedir. Eventos magnos. Ella asintió. Los conozco. Buen trabajo, pero consumen personal junior como leña. Ni me lo digas. Ella casi sonrió. Bueno, si alguna vez quieres trabajar como freelance, me vendría bien alguien con tu ojo para las minas políticas. El Gran Salón de los Virreyes organiza este tipo de eventos constantemente, y no puedo ser la única que ve venir los desastres. Era una rama de olivo que no había esperado. Lo pensaré. Hazlo. Ella miró hacia la entrada donde el personal comenzaba los preparativos finales. Y una advertencia, la lista de invitados de esta noche incluye a algunos asociados de la familia Calderón. Generalmente se portan bien, pero ha habido algo de tensión últimamente con otros invitados. Mantén los ojos abiertos. Se me revolvió el estómago. Calderón, gran familia de influencia italiana. Negocio de importación y exportación, o así lo llaman. La voz de Patricia bajó. Entre tú y yo, todos saben que están conectados, pero su dinero es bueno y no causan problemas en los eventos, así que no hacemos preguntas. Asentí,
tratando de mantener mi expresión neutral mientras mi mente corría. Luciano había mencionado obligaciones, expectativas familiares, responsabilidades que Nicolás no podía ignorar, pero nunca había mencionado nombres específicos. ¿Quiénes eran los Calderón? ¿Y por qué el nombre hacía que mis instintos gritaran peligro? Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Yo estaba cerca de la entrada con un vestido negro que Patricia había calificado de perfecto. Intimidante, pero sin esforzarse demasiado, viendo cómo la sala se llenaba con la élite de la Ciudad de México. Luciano llegó a las 7:15 y la energía cambió de inmediato. Las conversaciones se detuvieron. La gente se inclinó hacia él, siguiendo su movimiento por el espacio como flores que siguen al sol. Me encontró en segundos. Señorita Salazar. Sus manos se posaron en mi cintura, cálidas y posesivas. Patricia me dice que ha sido invaluable. Hice lo que me pidió. Era hiperconsciente de las miradas sobre nosotros, evaluando, juzgando. La sala está configurada para minimizar conflictos, pero hay algo que debes saber. Más tarde, su agarre se apretó ligeramente. Ahora mismo, necesito que sonrías y me permitas presentarte a algunas personas importantes. La siguiente hora fue un torbellino de nombres y rostros. Luciano se movía entre la multitud con una eficiencia implacable, y yo me quedaba a su lado, observando cómo controlaba las conversaciones con nada más que un silencio estratégico y preguntas perfectamente programadas. Pero también observé a los otros invitados, la forma en que ciertos hombres se tensaban cuando Luciano se acercaba, la forma en que las sonrisas de las mujeres se volvían afiladas cuando me miraban, las jerarquías sutiles, las cuidadosas distancias que la gente mantenía. Y me fijé en la familia cerca de la mesa 12. Hacían ruido en una sala llena de voces cuidadosamente moduladas. El hombre mayor, de cabello plateado, traje caro, rostro curtido por algo más duro que la edad, sostenía la corte como un rey concediendo audiencias. Los hombres más jóvenes a su alrededor se reían con demasiado entusiasmo de sus bromas, y la mujer a su lado, de veintitantos, hermosa de una manera que parecía tanto natural como completamente calculada, observaba la sala con ojos fríos y evaluadores. Cuando esos ojos se posaron en Luciano, algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, sorpresa. Y luego me miró a mí y su expresión se volvió completamente fría. Luciano, dije en voz baja. ¿Quién es esa? No necesitó mirar. Ese es Darío Calderón y su hija Blanca. El nombre me golpeó como un impacto físico. Calderón. Patricia los mencionó. Estoy seguro de que sí. Su mano se movió a la parte baja de mi espalda, presionando con firmeza. Quédate cerca de mí esta noche, Aria, y pase lo que pase, no te relaciones con ellos directamente. ¿Por qué? ¿Qué, señor Vélez? Una voz suave y acentuada interrumpió mi pregunta. Qué placer verlo aquí. Darío Calderón había cruzado la sala con sorprendente rapidez para un hombre de su tamaño. De cerca, pude ver el cálculo en sus ojos oscuros, la forma en que evaluaba a Luciano como un general que estudiaba la formación de un oponente. Darío. La voz de Luciano era perfectamente neutral. No sabía que asistirías esta noche. Una decisión de última hora. Mi hija me convenció de que sería bueno para las relaciones comerciales. La mirada de Darío se deslizó hacia mí, deteniéndose lo suficiente como para sentirse intrusiva. ¿Y quién es esta encantadora joven? Arria Salazar. La mano de Luciano presionó más fuerte contra mi columna. Ella está consultando sobre el evento de esta noche. ¿Consultora? La sonrisa de Darío no llegó a sus ojos. Qué moderno, aunque debo decir, me parece familiar. ¿Nos hemos conocido antes, señorita Salazar? Se me secó la boca. No lo creo, quizás en otro evento. Su atención volvió a Luciano. Deberíamos hablar pronto. Hay algunos asuntos de negocios que requieren discusión, asuntos que involucran a la familia. Siempre estoy disponible para conversaciones de negocios legítimas. El énfasis en legítimas fue sutil, pero inconfundible. La sonrisa de Darío se agudizó. Por supuesto, legítimas. Haré que mi gente se ponga en contacto con la tuya. Él se alejó,
pero yo podía sentir el peso de su atención todavía sobre nosotros. Y cuando miré hacia la mesa 12, Blanca me estaba mirando directamente con una expresión que me heló la sangre. Luciano. Mi voz salió tensa. ¿Qué acaba de pasar? Nada de lo que debas preocuparte. Pero su mandíbula estaba tensa y pude sentir la tensión irradiando a través de su mano en mi espalda. Tomemos un poco de aire. Me guío hacia un balcón que daba a la ciudad, los sonidos de la gala amortiguados por las pesadas puertas de cristal. El aire de la noche era fresco contra mi piel acalorada. Necesitas decirme qué está pasando. Me aparté de su contacto, necesitando espacio para pensar. Los Calderón. Darío preguntando sobre asuntos familiares. Su hija mirándome como si quisiera verme muerta. Esto no es solo rivalidad comercial, ¿verdad? Es complicado. Entonces, descifrélo. Me giré para enfrentarlo. Me arrastraste a tu mundo, amenazaste a Nicolás, me hiciste romper con él para protegerlo de algún peligro vago. He seguido el juego, he sonreído, te he dejado que me pasearas como si fuera tuya. Lo menos que puedes hacer es decirme en qué estoy realmente involucrada. Luciano permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros buscando mi rostro. Finalmente, habló. Nicolás estaba comprometido con Blanca Calderón. El mundo se inclinó de lado. ¿Qué? Fue arreglado hace años. Un acuerdo formal entre nuestras familias para mantener la paz y fortalecer ciertas alianzas comerciales. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero pude escuchar la tensión debajo. Nicolás aceptó cuando era más joven, antes de que entendiera lo que realmente significaba. Mis pulmones olvidaron cómo trabajar. ¿Comprometido? Estaba comprometido con ella. Sí, y usted lo sabía. Las palabras salieron planas, muertas. Cuando se sentó frente a mí en la escondida y me dijo que lo dejara, sabía que él tenía una prometida. Lo sabía. Me dejó pensar, presioné mis manos contra mis sienes, tratando de procesar el rugido en mis oídos. Me hizo creer que yo era el problema, que estaba poniendo en peligro su seguridad simplemente por existir. Amenazó con hacerle daño a menos que yo desapareciera. Y todo el tiempo él le estaba mintiendo. La voz de Luciano cortó mi espiral. Él comenzó una relación contigo mientras estaba comprometido con otra mujer. Te convirtió en la otra mujer sin tu conocimiento o consentimiento. No. Levanté una mano, la furia y la humillación quemándome el pecho. No se atreva a intentar que esto se trate de protegerme. Me manipuló, usó mis sentimientos por Nicolás y mi miedo por su seguridad para controlarme. Hice lo que era necesario para evitar una guerra. Dio un paso más cerca y yo retrocedí. Si Blanca y su padre hubieran descubierto que Nicolás hablaba en serio contigo, lo suficientemente en serio como para presentarte a la familia, lo habrían considerado un incumplimiento de contrato, un insulto que exigía represalias. ¿Contra quién? ¿Nicolás o yo? Ambos. La única palabra cayó como una piedra. Los Calderón no perdonan la humillación, Aria. Blanca habría exigido pruebas de la lealtad de Nicolás, lo que habría significado lastimarme. La comprensión me invadió en frías oleadas. Usted no me estaba amenazando con lastimar a Nicolás. Estaba tratando de protegernos a ambos de ellos. Sí, mintiendo, manipulándome, haciéndome romper mi propio corazón mientras pensaba que le estaba salvando la vida. Me reí y sonó rota incluso para mis propios oídos. Y ahora estoy aquí, en una gala, siendo mirada por su prometida real, preguntándome en qué peligro estoy porque usted decidió que no podía manejar la verdad. Tomé una decisión calculada. Usted tomó una decisión por mí. Lo interrumpí. Mi voz temblaba de rabia. Justo como hizo Nicolás cuando me cortejó sin mencionar a Blanca. Ambos decidieron que yo era demasiado frágil o demasiado estúpida para tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. La expresión de Luciano se oscureció. Eso no es... Entonces, ¿qué es? Exigí. Porque desde donde estoy, usted es solo otro hombre que cree saber lo que es mejor para mí sin molestarse en preguntar qué quiero. Lo que querías iba a matarte.
Su control se rompió, la voz subió. Quería seguir saliendo con un hombre que ya estaba prometido a una princesa de la mafia. Querías amor y normalidad en un mundo donde esas cosas no existen. Te di una salida que te mantuvo respirando. Me diste una jaula más bonita. Las palabras se sentían como si me las arrancaran, y me hiciste agradecerte por ello. La puerta del balcón se abrió. Patricia asomó la cabeza, con la expresión tensa. Señor Vélez, lamento interrumpir, pero tenemos una situación dentro. La máscara de Luciano volvió a su lugar. ¿Qué tipo de situación? El representante de los Moretti acaba de llegar temprano y ya está en el bar, hablando en voz alta sobre la familia Ruiz. Su mirada se dirigió a mí. Necesitamos controlar los daños ahora o esto va a explotar. Miré a Luciano, la fría calculadora ya reformándose en sus dos ojos mientras pasaba del hombre que acababa de admitir que me manipulaba al empresario que controlaba el caos para ganarse la vida. Vaya, dije, maneje su situación. Aria, dije que fuera. Me volví hacia la barandilla, agarrándola con la fuerza suficiente para hacerme daño. Estaré aquí cuando termine. No hemos terminado de hablar. Dudó y pude sentirlo sopesando la crisis interna contra la que acababa de crear aquí fuera. Finalmente, se movió hacia la puerta. No hagas nada imprudente, dijo. No respondí. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola con las luces de la ciudad y los escombros de la semana pasada. Nicolás había mentido. Luciano había mentido. Y yo había estado tan desesperada por importarle a alguien que les había permitido a ambos moldear mis elecciones sin darme nunca el panorama completo. Detrás de mí. La puerta se abrió de nuevo. Debe ser la famosa Aria. Me volví para encontrar a Blanca Calderón en el balcón, cerrando la puerta detrás de ella con cuidado deliberado. De cerca era aún más impactante. Cabello oscuro perfectamente peinado, un vestido rojo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y ojos que contenían una inteligencia fría y aguda. No creo que nos hayan presentado, dije con cuidado. No hay necesidad de formalidades. Se apoyó en la barandilla a mi lado, demasiado cerca para mi comodidad. Sé exactamente quién eres. La pequeña distracción de mi prometido. Se me revolvió el estómago. No sabía de usted, no hasta esta noche. Te creo. Sacó un cigarrillo, lo encendió con un encendedor plateado. Nicolás siempre ha sido bueno para compartimentar. Así es como sobrevive en nuestro mundo, manteniendo diferentes partes de su vida separadas para no tener que enfrentar verdades incómodas. Si sabía de mí, ¿por qué? ¿Por qué no hice nada? Ella exhaló humo, observándolo disiparse en la noche. Porque tenía curiosidad. Nicolás ha tenido aventuras antes, pero nunca ha sido lo suficientemente estúpido como para presentarle una a Luciano. Eso te hizo diferente. Valía la pena investigar. ¿Y qué encontró? Que eres más inteligente de lo que esperaba, más bonita también, lo que debe volver loco a Luciano. Su sonrisa era afilada como el cristal. A él le gusta controlar las cosas, ¿sabes? Y tú eres el tipo de variable que es difícil de predecir. No soy una variable, soy una persona que se vio atrapada en medio de algo que no entendía. Y ahora sí entiendes. Se giró para mirarme completamente. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quiere decir? Has sido engañada por dos hombres que creen que te están protegiendo, mientras en realidad se protegen a sí mismos. La voz de Blanca era conversacional, casi amistosa. Nicolás conserva su compromiso y su posición familiar. Luciano evita una guerra mientras añade una consultora talentosa a su arsenal. ¿Y tú? Tú te conviertes en la buena chica que sacrifica su propia autonomía en beneficio de todos los demás. Cada palabra aterrizaba como una cuchilla cuidadosamente colocada. A menos, continuó, que decidas dejar de ser un peón y empezar a ser una jugadora. ¿Qué me ofrece? Información. Sacó algo de su bolso, una pequeña unidad USB. Todo lo que necesitas saber sobre la Alianza Vélez Calderón. Los contratos, el dinero, los cuerpos enterrados para mantener la paz
Y lo más importante, pruebas de quién ha estado socavando esa paz desde dentro. Mi corazón latió con fuerza. ¿Por qué me daría eso? Porque estoy cansada de portarme bien mientras los hombres toman decisiones que afectan mi vida sin consultarme. Sus ojos brillaron bajo las luces de la ciudad, y porque creo que tú y yo queremos lo mismo. Dejar de ser manejadas y empezar a tener poder real. Quiere que traicione a Luciano. Quiero que tengas influencia. Me presionó el USB en la mano. Lo que hagas con él es tu elección, pero al menos esta vez será una elección informada, no una hecha porque solo conoces la mitad de la historia. Dentro pude escuchar voces alzadas. La situación con los Moretti estaba escalando. Tengo que irme, dijo Blanca, alisándose el vestido. Pero piensa en lo que dije, Aria. Eres buena leyendo salas, viendo problemas antes de que exploten. Esa habilidad se desperdicia protegiendo a hombres que te mienten. Imagina lo que podrías hacer si la usaras para ti misma. Desapareció de nuevo dentro, dejándome sola con el USB quemando frío en la palma de mi mano. Encontré a Luciano 20 minutos después, parado cerca del bar con Patricia y dos guardias de seguridad. El representante de los Moretti se había ido, presumiblemente escoltado, pero el daño estaba hecho. La mitad de la sala zumbaba con especulaciones. Está controlado, dijo cuando me vio. Su mirada cayó a mi mano. ¿Qué es eso? Había querido esconderlo. En cambio, levanté la unidad USB. Un regalo de la prometida de su sobrino. Su expresión se volvió muy quieta. ¿Qué te dijo? ¿Que soy más inteligente de lo esperado? ¿Que soy una variable que no puede controlar? Sostuve su mirada. Que merezco saber toda la verdad sobre en lo que estoy involucrada, no solo la versión que cree que puedo manejar. «Aria, ¿hay un traidor?», pregunté en voz baja. ¿Alguien que socava la alianza Vélez Calderón desde dentro? El músculo de su mandíbula se tensó. ¿Cómo supiste? ¿Hay? Sí. La palabra salió tensa. Sospechábamos desde hacía meses que alguien cercano a ambas familias estaba filtrando información a rivales, intentando desestabilizar la paz, pero no habíamos podido identificarlos. Y no me lo dijiste porque cuanto menos supieras, más segura estabas. Alcanzó la unidad, pero yo me aparté. Blanca te dio eso como una prueba, Aria. Está tratando de ver si lo usarás contra mí. O quizás está tratando de ver si soy lo suficientemente inteligente como para usarlo por mí misma. Deslicé la unidad en mi bolso. De cualquier manera, ya no quiero que me protejan de información que afecte mi vida. Si miro lo que hay en esa unidad, entonces finalmente entenderé con qué estoy tratando realmente. Mantuve mi voz baja, consciente de las miradas todavía sobre nosotros. Usted quiere que confíe en usted, que siga interpretando el papel de su pareja, entonces deje de tratarme como si fuera de cristal. Luciano me miró fijamente por un largo momento. Finalmente, algo cambió en su expresión. La calculadora dio paso a algo que parecía casi respeto. Mi oficina mañana por la mañana. 9. Su mano volvió a mi cintura, pero el tacto era diferente ahora. Menos posesivo, más de estudio. Lo revisaremos juntos, todo, y luego podrás decidir qué quieres hacer. ¿Por qué el cambio de opinión? Porque tienes razón. Su pulgar trazó ese círculo familiar contra mi columna. Y a pesar de todo, el calor se me encendió en el bajo vientre. He estado tomando decisiones por ti. Y si Blanca ve esa debilidad, otras personas también lo harán. Necesitas ser más que mi consultora conveniente. Necesitas ser peligrosa por derecho propio. Peligrosa. ¿Cómo? Su sonrisa era afilada y oscura. Eso es lo que vamos a averiguar mañana. La gala terminó sin más desastres. Luciano me acompañó a su coche, pero esta vez no se limitó a dejar que el chofer me llevara a casa. Se deslizó en el asiento trasero a mi lado y la pantalla de privacidad subió con un suave zumbido. «Estás enojada conmigo», dijo. «Estoy furiosa contigo». Miré fijamente hacia adelante, sin confiar en mí misma para mirarlo. Mentiste, me manipulaste, me hiciste sentir que estaba protegiendo a Nicolás cuando en realidad solo era conveniente para tus planes.
Sé que es eso, ¿sabes? No puedes simplemente reconocerlo y seguir adelante. Luciano, no puedes. Me equivoqué. Las palabras salieron ásperas, como si le costaran algo. Te subestimé. Pensé que mantenerte en la oscuridad te mantendría a salvo y en cambio solo te hizo más vulnerable, más expuesta. Debí haberte confiado la verdad desde el principio. La admisión me dejó sin aliento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque todos los que alguna vez traté de proteger contándoles la verdad terminaron muertos de todos modos. Su mandíbula se tensó. Y tú eras diferente. Se suponía que no debías importar. Era solo un problema que resolver, una variable que neutralizar. Pero luego negociaste conmigo en lugar de simplemente obedecer. Viste cosas que mi propia gente pasó por alto. Te paraste frente a Verónica Rangel y la hiciste respetarte en 30 segundos. Su mano se levantó, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una delicadeza que me cortó la respiración. Te volviste real, dijo en voz baja, y no supe cómo proteger algo real sin controlarlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No soy algo que proteger o controlar. Sé lo que eres. Su pulgar rozó mi labio inferior y el calor me inundó. Eres lo más peligroso que ha entrado en mi vida en años. Porque me haces querer confiarte la verdad, incluso cuando cada instinto que tengo dice que la verdad mata a la gente. Luciano, dime que me detenga. Su voz bajó aún más, seda áspera en la oscuridad. Dime que es una mala idea, que no deberíamos, que es demasiado complicado. Dímelo y lo haré. Debería haberlo hecho, debía haberlo apartado, debía haber recordado que me mintió, me manipuló, me arrastró a un mundo que no entendía. Pero me había pasado toda la vida siendo cuidadosa, siendo segura, haciéndome más pequeña para que otras personas pudieran sentirse más grandes. Y estaba tan cansada de eso. No quiero que te detengas, susurré. La última amenaza de su control se rompió. Su boca bajó sobre la mía y no fue suave. Fue feroz, exigente, con sabor a whisky y un hambre apenas contenida. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde quería, y yo me abrí a él sin dudar. Me habían besado antes, pero esto era diferente. Esto era una posesión. Su otra mano encontró mi cintura, me atrajo más cerca hasta que estuve casi en su regazo, y yo fui de buena gana. Mis dedos encontraron las solapas de su chaqueta, apretando fuerte mientras su lengua barría la mía en un ritmo que hizo que todo mi cuerpo se licuara y se calentara. Besaba como lo hacía todo lo demás, con precisión despiadada y control absoluto. Pero debajo del control pude sentir algo crudo, algo que se sentía casi como desesperación. Le mordí el labio inferior, y él hizo un sonido bajo en su garganta que envió electricidad directamente por mi columna vertebral. Peligrosa, murmuró contra mi boca, apartándose lo suficiente como para mirarme. Sus ojos eran oscuros, las pupilas dilatadas. Te dije que necesitabas ser peligrosa. ¿Está funcionando? Mi voz salió sin aliento. Demasiado bien. Me besó de nuevo, más lento esta vez, pero no menos intenso. Su mano se deslizó de mi cintura a mi cadera, su pulgar trazando círculos a través de la fina tela de mi vestido que me hizo temblar. Estamos a 5 minutos de tu apartamento. Dime ahora si quieres que te lleve a casa y te deje. Debí haber dicho que sí. Debí haber puesto distancia entre nosotros. Darme tiempo para pensar con claridad sin su boca en la mía y sus manos quemándome a través de la ropa. En cambio, lo atraje de nuevo hacia mí. 5 minutos es mucho tiempo, dije contra sus labios. Su agarre se apretó y luego me estaba besando de nuevo, más fuerte, una mano deslizándose por mi muslo mientras la otra se cerraba en mi cabello. Jadeé y él tragó el sonido, sus dientes rozando mi labio inferior antes de que se moviera a mi garganta. Aria. Mi nombre sonó como una oración y una maldición. ¿Qué me estás haciendo? Probablemente lo mismo que tú me estás haciendo a mí. Incliné la cabeza hacia atrás, dándole acceso, y su boca trazó un camino ardiente por la columna de mi garganta,
haciendo que todo fuera más complicado, mucho más complicado. Su mano subió por mi muslo y sentí el momento en que se dio cuenta de que estaba temblando. Se echó hacia atrás, su respiración agitada. Necesitamos parar. ¿Por qué? Porque si no paramos ahora, no podré. Su frente cayó sobre la mía y pude sentir su control colgando de un hilo. Y te mereces algo mejor que el asiento trasero de un coche cuando estás enojada conmigo. ¿Y si no me importa? A mí sí me importa. Se obligó a alejarse, poniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. A mí sí me importa. Ese es el problema. El coche se detuvo frente a mi edificio. Podía ver la silueta del chofer a través de la pantalla de privacidad, fingiendo con esmero que no había escuchado nada. Luciano se pasó una mano por el cabello, destrozando su peinado perfecto. Mañana, 9:00 AM, revisaremos todo lo que hay en ese disco y entenderás exactamente en lo que estás involucrada. Y luego, y luego, y luego decidirás si aún quieres esto. Su mirada cayó a mi boca, demorándose. Si aún me quieres, sabiendo todo. Alargué la mano hacia la manija de la puerta, todo mi cuerpo aún vibrando por su tacto. Y si ya sé lo que quiero, entonces demuéstralo mañana. Su voz era áspera. Muéstrame que puedes ser mi compañera en este mundo, no solo alguien a quien intento mantener a salvo. Muéstrame que puedes ser tan peligrosa como necesito que seas. Salí del coche, mis piernas inestables, y lo miré. Será mejor que no me mienta otra vez. No lo haré. La promesa en su voz era absoluta. No más secretos, no más verdades a medias. Mañana lo tendrás todo. Entré en mi edificio sin mirar atrás, pero pude sentir que me observaba hasta que desaparecí dentro. En mi apartamento, presioné mis dedos contra mis labios aún hormigueantes y traté de recuperar el aliento. Todo había cambiado. Nicolás había sido seguro, cómodo, una fantasía que no me pedía nada excepto ser más pequeña, más dulce, menos complicada. Luciano era peligroso, exigente, una realidad que requería que yo fuera más de lo que jamás me había permitido ser. Y Dios me ayude. Lo quería. Quería el peligro, el desafío, la feroz certeza en sus ojos cuando había dicho que yo también era peligrosa. Saqué la unidad USB y la miré. Mañana sabría la verdad, toda ella, y luego decidiría qué tipo de mujer quería ser. Pero esta noche, me permití recordar el sabor de su boca y la sensación de ser deseada. No a pesar de mis asperezas, sino precisamente por ellas. No dormí. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop abierta, desplazándome por archivo tras archivo en la unidad USB de Blanca. Para las 3:00 AM, comprendí por qué Luciano había querido mantenerme en la oscuridad. La AUC, la Alianza Vélez Calderón, no se trataba solo de paz entre familias. Era una red cuidadosamente construida de contratos, territorios y deudas de sangre que se remontaba a 30 años. El compromiso entre Nicolás y Blanca no era romántico. Era una fusión completa con incentivos financieros y cláusulas de penalización que llevarían a la bancarrota a la familia que rompiera el acuerdo primero. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue el patrón que encontré en los registros financieros. Envíos que desaparecieron, pagos que fueron a empresas fantasma, fugas de información que siempre parecían beneficiar a un tercero. Una familia llamada los Volkov que había estado tratando de moverse al territorio de la Ciudad de México durante años. Alguien les estaba alimentando con inteligencia. Alguien con acceso tanto a las operaciones de Vélez como a las de Calderón. Y según el momento de las filtraciones, ese alguien había comenzado su traición justo cuando Nicolás me conoció. Tomé notas, crucé referencias de fechas, construí una línea de tiempo. Al amanecer, tenía una teoría. A las 8:30 estaba parada afuera del edificio de oficinas de Luciano en el centro, la unidad USB y mi laptop en mi bolso, vistiendo el traje negro que guardaba para entrevistas de trabajo y funerales. Patricia tenía razón. Si iba a entrar en salas llenas de gente que quería descartarme, necesitaba parecer alguien a quien no se podía descartar.
La asistente de Luciano, una mujer de 40 y tantos años, con ojos penetrantes llamada Graciela, levantó la vista cuando entré. Señorita Salazar, el señor Vélez la espera. Me guío a través de una puerta hacia una oficina que era toda madera oscura y ventanales de piso a techo, con vistas a la ciudad. Luciano estaba parado en esas ventanas, con el teléfono en la oreja, hablando en un rápido italiano. Cuando me vio, terminó la llamada de inmediato. Llegó temprano. Su mirada me recorrió, deteniéndose en el traje, y algo caliente parpadeó en su expresión. Y parece que viene a negociar una adquisición hostil. Quizás sí. Dejé mi bolso en su escritorio. Necesitamos hablar sobre lo que hay en esta unidad. Mi gente estuvo trabajando en ello toda la noche. Se acercó al escritorio, abrió archivos en su computadora. Blanca te dio todo. Contratos, registros financieros, registros de comunicaciones, más de lo que debería haber tenido acceso, lo que significa que o se lo robó a su padre o él se lo dio sabiendo que ella me lo daría a mí. Saqué mi laptop, abrí mi línea de tiempo. De cualquier manera, es una prueba. Quieren ver qué haré con ella. ¿Y qué harás con ella? Giré mi pantalla para que pudiera ver. Voy a decirte quién ha estado traicionando a ambas familias. Y luego vas a decidir si confías en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte a detenerlos. Luciano se quedó muy quieto. ¿Encontraste al traidor? Encontré un patrón. Lo guié a través de él. Los envíos, los pagos, el momento. Quien quiera que sea tiene acceso tanto a las operaciones de Vélez como a las de Calderón. Está lo suficientemente arriba como para conocer detalles sobre reuniones, disputas territoriales y acuerdos financieros. Y comenzaron a filtrar información justo cuando Nicolás me conoció. ¿Crees que esto está conectado contigo? Creo que alguien vio una oportunidad. Saqué otro archivo. Nicolás saliendo conmigo creó tensión, no lo suficiente como para romper el compromiso, pero sí para crear incertidumbre. La incertidumbre hace que la gente sea descuidada. Los hace centrarse en las amenazas equivocadas mientras la amenaza real se mueve en las sombras. Luciano estudió la línea de tiempo, su expresión ilegible. Finalmente me miró. ¿Quién crees que es? Tengo una teoría, pero necesito que me digas si estoy en lo cierto. Sostuve su mirada. ¿Quién en tu familia te ha estado presionando para que termines la alianza Calderón? ¿Quién sigue sugiriendo que el compromiso es más problemático de lo que vale? Su mandíbula se tensó. Mi consigliere, Tomás Bravo, ha estado con nuestra familia durante 20 años y tiene acceso a todo. Saqué los registros financieros. Mira estos pagos. Están canalizados a través de 3 empresas fantasma, pero todos se remontan a cuentas que él controla. Te ha estado vendiendo a los Volkov durante al menos 6 meses, quizás más. Eso no es posible. Pero la duda se coló en su voz. Tomás ha sido leal desde antes de que yo asumiera el control. Fue el asesor de mayor confianza de mi padre. Lo que lo convierte en el traidor perfecto. Giré mi laptop para que pudiera ver la evidencia expuesta. Nadie sospecharía de él, nadie cuestionaría su acceso. Y cuando los Volkov finalmente hagan su movimiento, cuando tanto tu familia como los Calderón estén demasiado ocupados peleando entre sí para darse cuenta, él ya se habrá posicionado para negociar la paz, probablemente con un acuerdo de consultoría muy lucrativo. Luciano apoyó las manos en el escritorio, mirando la pantalla. Lo observé procesarlo. Vi el momento en que la aceptación se apoderó de sus facciones. ¿Estás segura de esto? No fue una pregunta. Estoy segura del patrón. Estoy segura del rastro de dinero. Cerré mi laptop, pero tú eres quien lo conoce. Tú eres quien tiene que decidir si estoy en lo cierto. Él estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente, sacó su teléfono, hizo una llamada. Graciela, organiza una reunión. Todos, sala de conferencias, 1 hora. Hizo una pausa. Sí, incluyendo a Tomás. Terminó la llamada y me miró. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Te he dado información que podría salvar a tu familia. Mantuve mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. ¿O me he convertido en un objetivo si me equivoco? No te equivocas. Se movió alrededor del escritorio y de repente estuvo lo suficientemente cerca
como para que pudiera oler su colonia. Lo que significa que acabas de demostrar ser más valiosa que la mitad de mi equipo de seguridad y más peligrosa de lo que te di crédito. ¿Eso es un cumplido? Es una advertencia. Su mano se levantó, sus dedos trazaron mi mandíbula como lo habían hecho en el coche anoche. Porque ahora que sé de lo que eres capaz, te voy a pedir que hagas algo que podría matarte. Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Te voy a pedir que estés en esa reunión. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Te voy a pedir que presentes tus hallazgos a mi círculo íntimo, incluyendo a Tomás. Y luego voy a observar cómo reacciona cuando se dé cuenta de que una extraña ha desentrañado 6 meses de cuidadosa planificación en una noche. Quieres usarme como cebo. Quiero usarte como arma. Su pulgar rozó mi labio inferior y el calor se me encendió en el bajo vientre. Pero solo si tú lo eliges, solo si entiendes el riesgo y decides que vale la pena tomarlo. Pensé en la mujer que había sido hace una semana, invisible, subestimada, ahogándose en deudas y desesperación. Esa mujer habría dicho que no. Se habría marchado. Habría elegido la seguridad antes que la importancia. Pero esa mujer había sido besada por un jefe de la mafia en la parte trasera de un coche y le habían dicho que era peligrosa. Esa mujer había pasado toda la noche encontrando patrones en los registros financieros y construyendo un caso que podía salvar vidas. Esa mujer ya no existía. Lo haré, dije, pero con una condición. Nómbrala. Después de que esto termine, después de que lidiemos con Tomás, me tratarás como una verdadera socia, no como una consultora, no como alguien a quien mantienes a salvo. Una socia que tiene voz en las decisiones, que conoce los riesgos antes de enfrentarlos. Sostuve su mirada. No más secretos, no más verdades a medias. Si voy a estar en tu mundo, estoy en él completamente. O nada. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, dando paso a algo más caliente, más intenso. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Entonces explíquelo. Di un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Muéstrame exactamente lo que significa ser su pareja. Por un momento, pensé que podría besarme de nuevo. Su mirada bajó a mi boca y el aire entre nosotros se volvió eléctrico, pero luego retrocedió y pude ver el esfuerzo que le costó. Después de la reunión, su voz era áspera. Después de que lidiemos con Tomás y estés a salvo, entonces te mostraré todo. Promesa. Lo prometo. Se enderezó la corbata, la máscara de control volviendo a su lugar. Ahora, vamos a averiguar si tu teoría es correcta. La sala de conferencias era toda de cristal y acero, con una vista que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. 6 hombres estaban sentados alrededor de la mesa cuando entramos. El círculo íntimo de Luciano, cada uno de ellos observándome con diversos grados de sospecha y curiosidad. Tomás Bravo estaba sentado en el extremo, de cabello plateado, distinguido, el tipo de hombre que parecía pertenecer a las salas de juntas y los clubes de campo. Sonrió cuando me vio cálido y afable. Luciano, y esta debe ser la señorita Salazar. Tomás Bravo extendió su mano a través de la mesa. He oído cosas maravillosas sobre su trabajo en el gran salón de los virreyes anoche. Le estreché la mano, notando el agarre firme, el contacto visual constante. Gracias. Fue una noche llena de acontecimientos. Me imagino, dada la lista de invitados. Se recostó en su silla. Aunque admito que tengo curiosidad por saber por qué le ha pedido que se una a nosotros para esta reunión. Estas discusiones suelen ser solo familiares. La señorita Salazar se ha ganado un asiento en esta mesa. Luciano se dirigió a la cabecera de la sala y yo lo seguí, configurando mi laptop. Ella pasó anoche revisando algunos registros financieros que Blanca Calderón proporcionó. Registros que revelaron algunos patrones preocupantes. La energía en la sala cambió. Varios hombres se inclinaron hacia adelante. Tomás permaneció perfectamente quieto, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban ligeramente alrededor de su taza de café. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó uno de los otros hombres. Marcos, si recordaba correctamente, la breve presentación de Luciano.
El tipo que sugiere que alguien de esta organización ha estado alimentando información a los Volkov. La voz de Luciano era fría, controlada. Alguien con acceso tanto a nuestras operaciones como a la inteligencia Calderón. Alguien que ha estado socavando sistemáticamente la alianza durante meses. Silencio. Eso es una acusación seria, dijo Tomás con cuidado. ¿Tiene pruebas, señorita Salazar? Luciano me hizo un gesto. Muéstrales lo que encontraste. Esto era el momento en que demostraba mi valía o me ponía en la mira. Saqué el primer archivo. Hace 6 meses un envío desapareció de la instalación del puerto de Veracruz. La historia oficial fue que fue robado por una tripulación independiente, pero el momento fue demasiado preciso. Sabían exactamente cuándo la seguridad sería escasa, exactamente qué contenedor atacar. Hice clic en la siguiente diapositiva. Hace 4 meses, la ubicación de una reunión de los Calderón se filtró a una familia rival horas antes de que estuviera programada. Los Calderón culparon a la seguridad interna, pero la filtración provino de una dirección IP que se remonta a un edificio controlado por Vélez. Otra diapositiva. Hace 3 meses, ambas familias perdieron personal en lo que parecieron incidentes no relacionados. Pero ambos ataques fueron llevados a cabo por contratistas de los Volkov y ambos fueron financiados a través de empresas fantasma que se conectan con alguien en esta sala. Lo dejé flotar en el aire por un momento antes de sacar los registros financieros. El rastro de dinero es complicado. Múltiples empresas fantasma, cuentas en el extranjero, transferencias de criptomonedas, pero todo fluye a través de cuentas principales. Las resalté en la pantalla. Cuentas controladas por alguien con autoridad de firma sobre instrumentos financieros de Vélez y Calderón. Alguien lo suficientemente confiable como para mover dinero sin activar alertas. Miré directamente a Tomás. Alguien como usted. La sala estalló, los hombres gritaban, las sillas chirriaban, todos hablaban a la vez. Tomás se puso de pie, su rostro enrojecido de indignación. Esto es absurdo. He servido a esta familia durante 20 años. Siéntense. La voz de Luciano cortó el caos como un cuchillo. Todos ustedes, ahora. La sala se quedó en silencio, todos sentados excepto Tomás, que permaneció de pie, con las manos apoyadas en la mesa. Señorita Salazar, dijo Luciano en voz baja. Continúe. Saqué la última prueba. La verdadera prueba está en el momento. Cada fuga, cada incidente, cada pieza de inteligencia que llegó a los Volkov, todo sucedió dentro de las 48 horas posteriores a que usted tuviera acceso a la información. Tomás, ni antes ni después dentro de la ventana exacta en la que usted lo habría sabido, pero antes de que cualquier otra persona fuera del círculo inmediato pudiera haberlo difundido. Eso es circunstancial. Es un patrón. Cerré mi laptop. Y los patrones no mienten. Usted ha estado vendiendo a ambas familias, creando tensión entre las operaciones de Vélez y Calderón, mientras posicionaba a los Volkov para llenar el vacío de poder. Probablemente planeaba negociar el eventual acuerdo de paz usted mismo, asegurando su posición sin importar qué familia saliera victoriosa. Tomás me miró con una expresión que había pasado de la indignación a algo más frío, algo calculador. Eres buena, dijo finalmente. Mejor de lo que esperaba. ¿Dónde te encontró Luciano? Ella se encontró a sí misma. La mano de Luciano se posó en mi hombro, un gesto de solidaridad que todos los hombres de la sala notaron. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con tu traición? No puedes probar nada de esto. La voz de Tomás se mantuvo firme. Los patrones financieros no son evidencia, son teorías. Y las teorías no se sostienen cuando necesitas explicar a tus asociados por qué estás tomando decisiones basadas en las conjeturas de una consultora. Tiene razón, dije en voz baja, y sentí cómo la mano de Luciano se apretaba en mi hombro. La evidencia es fuerte, pero no irrefutable. Cualquier abogado decente podría crear una duda razonable. Tomás sonrió reivindicado. Exacto. Así que a menos que quieras iniciar una guerra civil basada en pruebas circunstanciales, lo cual es la razón por la que no vamos a depender de la evidencia.
Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de grabación de voz. Vamos a depender de una confesión. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Tienes dos opciones, Tomás. Luciano se movió alrededor de la mesa, cada paso deliberado, depredador. Opción uno, confiesas aquí, ahora, en la grabación. Nos cuentas todo. ¿Quiénes son tus contactos? ¿Qué información has vendido? ¿Qué están planeando los Volkov? A cambio, te dejaré ir. Serás exiliado de la Ciudad de México, incluido en la lista negra de todas las familias de todo el país. Pero vivirás. ¿Y la opción dos? Opción 2. Te entrego a Darío Calderón. La sonrisa de Luciano era afilada y fría. Y le hago saber que eres la razón por la que su familia ha estado perdiendo terreno durante 6 meses, que usaste el compromiso de su hija como tapadera mientras socavabas sistemáticamente sus operaciones. Me imagino que será muy creativo al expresar su descontento. El color se le drenó a Tomás. No lo harías. Lo haría. Luciano se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Porque traicionaste a mi familia, pusiste a mi gente en riesgo y cometiste el error de subestimar a la mujer que está a mi lado. Tomás me miró y vi el momento en que se dio cuenta de que había perdido, que toda su cuidadosa planificación, todas sus manipulaciones, habían sido desentrañadas por alguien a quien había desestimado como solo otra novia. Si confieso, dijo lentamente, ¿cómo sé que cumplirá su palabra de dejarme ir? Porque a diferencia de ti, dijo Luciano en voz baja, yo no rompo mis promesas, ni a mi familia ni a mis socios. Su mano encontró la mía, apretándola una vez. Tomás se sentó pesadamente, miró a los hombres que habían sido sus colegas durante años, quienes ahora lo miraban como si ya estuviera muerto. Bien, dijo finalmente. Empiecen a grabar, les contaré todo. 2 horas después, estaba de pie en la azotea del edificio de Luciano. Mis manos temblaban de adrenalina y el shock tardío. La confesión de Tomás había sido exhaustiva. Nombres, fechas, estructuras de pago, planes futuros con los que contaban los Volkov. Cuando terminó, 3 de los hombres de Luciano ya habían comenzado a hacer llamadas, cerrando operaciones, moviendo activos, advirtiendo contactos. El daño que Tomás había causado tardaría meses en repararse por completo, pero al menos ahora sabían a qué se enfrentaban. La puerta de la azotea se abrió. Luciano salió, 2 vasos de whisky en las manos. Lo hiciste bien ahí dentro, me tendió uno. Mejor que bien. Estuviste magnífica. Estaba aterrada. Le di un largo trago sintiendo cómo el alcohol calmaba mis nervios. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si el patrón no se hubiera mantenido? Pero no te equivocaste, y se mantuvo. Se movió para pararse a mi lado en la barandilla. Salvaste a ambas familias de una guerra que ni siquiera sabían que se avecinaba. Eso no es poca cosa, Aria. ¿Qué le pasa ahora a Tomás? Se va de la Ciudad de México esta noche. Mi gente se asegurará de que suba a un avión y nunca regrese. La expresión de Luciano era sombría. Tienes suerte de que estoy cumpliendo mi palabra. Suerte de que estuvieras aquí para recordarme que la misericordia tiene su lugar. ¿Qué hay de los Volkov? Son un problema para otro día. Se giró para enfrentarme por completo. Ahora mismo me interesa más hablar de ti. Mi pulso se aceleró. ¿Qué de mí? Demostraste tu valía hoy no solo a mí, sino a todo mi círculo íntimo. Entraste en una habitación llena de hombres peligrosos y tomaste el control. Los hiciste escuchar, los hiciste creer. Su mano se levantó, metiéndome un mechón de cabello detrás de la oreja. Eras todo lo que te dije que podías ser. Peligrosa, imparable. Su voz bajó aún más. Y hablaba en serio cuando dije lo de los socios, lo de no romper promesas. Muéstrame. Las palabras salieron sin aliento. Dijiste que después de la reunión me mostrarías lo que significa ser tu pareja. Así que muéstrame. Dejó su vaso con precisión. ¿Estás segura? Porque una vez que entres por completo en mi mundo, Aria, no hay vuelta atrás. Verás cosas que no podrás desver. Sabrás cosas que no podrás desaber. Y la gente te verá como mía, lo que te convierte en un objetivo.
Ya soy un objetivo. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros. En el momento en que Blanca me dio ese disco, en el momento en que entré en tu reunión, me volví visible, notoria, alguien que importa en tu mundo. Siempre importaste, pero ahora todos lo saben. Dejé mi propio vaso, así que deja de intentar protegerme de las consecuencias de mis propias elecciones. Deja de intentar mantenerme a salvo, cuando segura significa invisible. Me estudió por un largo momento y pude ver la guerra ocurriendo detrás de sus ojos oscuros. La parte de él que quería controlar, proteger, mantenerme a distancia, en guerra con la parte que quería algo completamente diferente. Finalmente, el deseo ganó. Me atrajo hacia él y este beso fue diferente del coche, que había sido acalorado, urgente, nacido de la ira y la revelación. Este era más lento, más profundo, una posesión que se sentía como una promesa. Sus manos se deslizaron en mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde quería. Me apreté más. Mis dedos encontraron los botones de su camisa, desesperada por piel y calor y pruebas de que esto era real. Aria. Mi nombre sonó destrozado. Deberíamos... No. Le mordí el labio inferior y su agarre se apretó. No pienses, no elabores estrategias, solo quédate aquí conmigo. Me empujó hacia la pared de la azotea, su cuerpo presionando el mío contra la piedra. Su boca se movió de mis labios a mi mandíbula, mi garganta, encontrando el punto debajo de mi oreja que me hizo jadear. No tienes idea, murmuró contra mi piel. Cuánto he deseado esto, cuánto te he deseado a ti. Entonces, tómame. Mi mano se deslizó bajo su camisa, encontrando músculo duro y piel cálida. Deja de contenerte. Su mano encontró mi muslo, deslizándose bajo mi falda, y sentí el momento en que su control se deshilachó por completo. Me levantó sobre la pared, poniéndose entre mis piernas, y yo las envolví alrededor de su cintura sin dudar. Esto era imprudente. Estábamos en una azotea donde cualquiera podía vernos, pero no me importaba. Había terminado de ser cuidadosa, terminada de ser la mujer que se hacía más pequeña para la comodidad de los demás. Mírame. Su voz era áspera, dominante. Cuando lo hice, sus ojos eran casi negros de deseo. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, eres completamente mía. No solo para las apariencias, no solo para evitar una guerra. Mía. ¿Y usted qué es? Exigí. Porque si esto es solo posesión, soy tuyo. Las palabras salieron feroces, absolutas. Como quieras, lo que necesites, soy tuyo, Aria. Eso es lo que significa la sociedad. La admisión rompió algo en mi pecho. Lo atraje hacia mí, besándolo con todo lo que no podía expresar con palabras. Todo el miedo y la furia y la necesidad desesperada que se habían estado acumulando desde el momento en que dijo, lo vas a dejar en ese restaurante. Sus manos subieron por mis muslos, su boca regresando a la mía con una intensidad que magullaba, y pude sentirnos a ambos tambaleándonos al borde de algo que lo cambiaría todo. La puerta de la azotea se abrió de golpe. Nos separamos, ambos jadeando. Marco estaba en la puerta, con un aspecto intensamente incómodo. Jefe, lamento interrumpir, pero tenemos una situación. Darío Calderón está aquí. Quiere hablar ahora. Luciano maldijo en voz baja en italiano. Me volvió a poner de pie con cuidado. Sus manos permanecieron en mi cintura. Danos 5 minutos. Marco desapareció. Luciano se volvió hacia mí y pude ver el esfuerzo que le costaba volver a armar su control. Esto no ha terminado, dijo. No. Me alisó la falda, las manos todavía temblorosas. No lo está. ¿Puedes manejar la reunión con Darío después de todo lo de hoy? Lo pensé en el hombre que me había mirado en la gala como si yo fuera un problema a resolver. Pensé en su hija que me había puesto a prueba y me había encontrado digna de su tiempo. Sí, me abotoné la camisa con dedos firmes, pero entraré como tu socia, Luciano, no como tu asistente o consultora o acompañante. Él necesita verme como alguien que importa. Lo hará. Luciano tomó mi mano, se la llevó a los labios, porque importas más de lo que sabes.
Darío Calderón estaba sentado en la oficina de Luciano como si fuera suya, un vaso de whisky en una mano y Blanca a su lado, con aspecto tranquilo y sereno. Luciano, señorita Salazar. La mirada de Darío se movió entre nosotros, notando nuestros rostros aún enrojecidos y nuestras apariencias revueltas con una sonrisa cómplice. Espero que no estemos interrumpiendo nada importante. Nada que no pueda terminarse después. Luciano se movió detrás de su escritorio y yo tomé la silla a su lado. Una posición igualitaria, no al otro lado del escritorio como una suplicante. ¿Qué lo trae por aquí, Darío? Una propuesta de negocios. Dejó su vaso. Parece que tenemos un amigo en común, Tomás Bravo. O mejor dicho, teníamos uno antes de que la señorita Salazar expusiera sus interesantes actividades secundarias. Se me revolvió el estómago. ¿Usted sabía? Mi hija tiene excelentes instintos sobre en quién confiar información sensible. La sonrisa de Darío se amplió. Cuando te dio ese disco, lo hizo sabiendo que si eras tan inteligente como ella sospechaba, encontrarías el patrón que ella ya había notado. Y si no, bueno, no hay una pérdida real. Teníamos sospechas, dijo Darío, pero no pruebas. Usted nos consiguió una confesión grabada. Eso es algo que ninguno de nosotros podría haber hecho sin mostrar nuestra mano. Blanca me miró a los ojos al otro lado del escritorio, su expresión ilegible. Pasaste la prueba, Aria. Felicidades. Todo esto fue una prueba. La voz de Luciano era peligrosamente baja. Llámalo verificación. Darío se recostó. Durante meses he sospechado que alguien estaba jugando a dos bandas con nuestras familias, pero no pude probarlo sin crear sospechas en mi propio bando. Luego, la desafortunada situación de Nicolás presentó una oportunidad. Me usaron. Las palabras salieron planas. Te di influencia, corrigió Blanca, y la usaste brillantemente. Expusiste a un traidor. Demostraste tu valor a la organización de Luciano y te posicionaste como alguien a quien ambas familias tienen que tomar en serio. Eso no es ser usada. Eso es ser estratégica. Tiene razón, dijo Luciano en voz baja. Y ahora estamos en una posición interesante. Ambas familias le deben una deuda a la señorita Salazar. Ella nos salvó de una guerra en la que íbamos a ciegas. Lo cual me lleva a mi propuesta. Darío sacó una carpeta, la deslizó sobre el escritorio. El compromiso entre Nicolás y Blanca. Cumplió su propósito, mantuvo la paz durante 2 años, mantuvo la apariencia de unidad, pero mi hija tiene otras ambiciones, y su sobrino claramente no puede cumplir con sus compromisos. ¿Están rompiendo el compromiso? No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Lo estoy reestructurando. Blanca tomó la palabra. La alianza política entre nuestras familias se mantiene, pero se levanta el requisito del matrimonio. Nicolás es libre de perseguir cualquier distracción que prefiera, y yo soy libre de centrarme en los negocios reales en lugar de interpretar a la hermosa prometida. Y a cambio, el tono de Luciano era neutral, pero pude sentir la tensión irradiando de él. A cambio, la señorita Salazar se convierte en consultora formal de ambas familias. Darío golpeó la carpeta. Claramente tiene un don para ver patrones y prevenir desastres. Me gustaría que ese don trabajara para nuestros intereses mutuos, no contra ellos. Miré la carpeta, mi mente acelerada. ¿Quieren contratarme ambos? Queremos invertir en ti, corrigió Blanca. Ayudarte a iniciar tu propia empresa, una que se especialice en gestión de eventos de alto riesgo y consultoría de seguridad. Tendrías clientes de ambas familias, acceso a recursos con los que la mayoría de los planificadores solo podrían soñar, y la protección que conlleva ser valiosa para ambas partes. Es una oferta generosa, dijo Luciano con cautela. Pero la señorita Salazar necesitaría tiempo para considerar. Acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera dudar. Todos se volvieron para mirarme. Acepto su oferta, repetí, más fuerte esta vez, con 3 condiciones. 1. Mantengo la última palabra sobre qué clientes tomo y qué eventos planifico. 2. Nunca se me pedirá que mienta a las autoridades o que participe activamente en algo que cruce los límites legales. Y 3. Miré a Luciano.
Mi asociación con Luciano es respetada. No soy solo un activo compartido entre familias. Soy su socia primero y consultora de todos los demás en segundo lugar. Las cejas de Darío se alzaron. Audaz, muy audaz. Ha estado recibiendo lecciones, dijo Blanca secamente, pero había aprobación en sus ojos. Acepto tus términos, señorita Salazar, con una adición propia. Si alguna vez necesitas apoyo en este mundo, llámame. Las mujeres que se niegan a ser manejadas necesitan apoyarse mutuamente. Era una rama de olivo que no había esperado. Asentí. De acuerdo. Entonces tenemos un trato. Darío se puso de pie, extendiendo su mano sobre el escritorio. Bienvenida al negocio, señorita Salazar. Intente no exponer a más de mi gente como traidores. Haré lo mejor que pueda. Le estreché la mano, sintiendo el cambio en la forma en que me miraba, no como un problema o un peón, sino como alguien que se había ganado su asiento en la mesa. Después de que se fueron, me volví hacia Luciano. ¿Acaba de pasar eso? ¿Acabo de aceptar trabajar para ambas familias? Así es. Me atrajo a sus brazos y yo fui de buena gana. Acabas de convertirte en una de las personas más protegidas y peligrosas de esta ciudad. ¿Cómo se siente? Lo pensé. Pensé en la mujer que había sido hace una semana y en la mujer que era ahora, en todas las decisiones que me habían llevado hasta aquí, a esta oficina, a este hombre, a esta vida que estaba eligiendo con los ojos abiertos. Aterrador, admití, pero también correcto, como si finalmente hubiera encontrado lo que se supone que debo hacer. Bien, me besó la frente, luego la sien, luego la comisura de la boca. Porque te necesito, Aria, no solo como consultora o socia en los negocios. Te necesito. Entonces, tómame. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. Toda yo, las partes peligrosas y las partes que todavía están descubriéndolo. Tómalo todo, siempre. Su boca encontró la mía de nuevo, más lenta esta vez, una promesa en lugar de una posesión. Mientras me dejes. Eso podría ser mucho tiempo, advertí. No soy fácil, hago preguntas, me resisto. Voy a desafiarte en cada momento. Bien. Su sonrisa era maliciosa. De lo contrario, me aburriría. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina, un loft convertido en la colonia Roma Norte, con ladrillo visto y ventanas que daban a la ciudad. El letrero en la puerta decía Caldwell Strategic Events and Security Consulting. Mis primeros 3 clientes habían sido de asociados de Vélez y Calderón, pero la noticia se había extendido rápidamente. Ahora tenía una lista de espera de personas que querían a alguien que pudiera detectar problemas antes de que explotaran, que entendiera las delicadas políticas de poder, que pudiera planificar un evento que pareciera sin esfuerzo mientras prevenía desastres. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Luciano. Cena esta noche. Tengo algo que mostrarte. Sonreí escribiendo de vuelta. ¿Tu casa o la mía? ¿La nuestra? Miré la palabra. Habíamos estado bailando alrededor de la conversación durante semanas, sobre hacer las cosas oficiales, sobre mudarme de mi apartamento de la colonia Roma Sur a su casa en Lomas de Chapultepec, sobre lo que significaba ser su pareja en todos los sentidos de la palabra. Me encanta eso, respondí. La puerta se abrió. Patricia entró, con los brazos llenos de muestras de tela. Acaban de llegar del lugar para la gala benéfica del alcalde el próximo mes. Aunque sinceramente, creo que deberíamos reconsiderar completamente la combinación de colores. Muéstrame lo que estás pensando. Me moví hacia el trabajo y juntos empezamos a rediseñar. Esta era mi vida ahora. Peligrosa, complicada, construida sobre elecciones que había tomado con los ojos abiertos en lugar de la desesperación. Pensé en Nicolás. Oí por los chismes que se había mudado a California. Había comenzado a trabajar en los negocios legítimos de su familia. Lejos de la presión, lejos de Blanca, lejos del mundo que casi lo había destruido. Esperaba que encontrara la felicidad real, construida sobre la honestidad en lugar de la compartimentación. Pero no lo extrañaba. No podía extrañar a alguien que había amado la versión de mí que era pequeña y manejable y segura.
Luciano amaba la versión de mí que era peligrosa, que hacía preguntas difíciles y tomaba decisiones audaces, y se negaba a ser protegida de la verdad. Y lo amaba por ver esa versión y quererla por completo. Mi teléfono zumbó de nuevo. Otro mensaje de texto. Ponte el vestido negro, el del coche. Pienso presumirte. Pienso mostrarle a todos que eres mía y que soy el hombre más afortunado de la Ciudad de México. Sonreí, el calor floreciendo en mi pecho. Hace un año había sido invisible, potencial desperdiciado, ahogándome en deudas, haciéndome más pequeña para que los demás pudieran sentirse más grandes. Ahora era vista, valorada, peligrosa de la mejor manera posible. La tapa del ataúd se había cerrado esa noche en el restaurante, pero había aprendido que a veces tienes que ser enterrada para descubrir de qué estás realmente hecha. Y de lo que yo estaba hecha, resultó ser exactamente lo que este mundo oscuro, hermoso y aterrador necesitaba. Era Aria Salazar, socia, consultora, alguien que importaba, y finalmente estaba completamente viva.